entendíamos que resultaba prioritario organizar una mesa sobre la heteropatriarcado y silenciamiento de la literatura escrita por mujeres y cuál ha sido la responsabilidad que los críticos literarios tenemos en esta construcción del canon, que evidentemente desde el punto de vista de quienes formamos el equipo de investigación de las olvidadas es un canon absolutamente parcializado. En esta sesión de ponencias van a intervenir los profesores Genaro Pulido Tirado de la Universidad de Jaén, Fernando Valverde de la Universidad de Virginia, Aurora Martínez Ezquerro de la Universidad de La Rioja y Alí Calderón de la Benemérita Universidad de Puebla. En primer lugar, y por organizar el espacio, si les parece bien, pues tomará la palabra el profesor Fernando Valverde para hacer una exposición. Después tendrá la palabra el profesor Alí Calderón, que nos ha pasado una grabación, puesto que son las 4 de la mañana en México, en concreto en Puebla. Después la profesora Genaro Pulido y cerrará la mesa de ponencia la profesora Aurora Martínez Ezquerro para a continuación pasar a establecer un diálogo pues sobre las posiciones de cada uno de nuestros prestigiosos invitados en esta sesión de ponencia. Profesor Fernando Valverde, profesor de la Universidad de Virginia, experto en literatura contemporánea, fundamentalmente experto en poesía, no solamente poesía española, sino poesía en español, que es algo mucho más amplio y más diverso, por eso teníamos muchísimo interés en que interviniese en esta sesión. A continuación iré presentando al resto de las colegas. El profesor Valverde acaba de publicar un libro que les recomiendo sobre el romanticismo en la UNAM, está publicado por la UNAM y pueden ustedes conseguirlo, como bien decía la profesora Genaro Pulido Tirado, en muy poco tiempo a través de internet. Es un libro excepcional. Aprovecho también para quien no lo conozca recomendar, puesto que como él no lo va a hacer, recomendar su último poemario, De Gracia, en mi opinión una obra verdaderamente excepcional que deberíamos leer con la atención que merece también en España. No en vano ya se ha agotado la primera edición en todas las plataformas, tanto de Todos tus libros como de Amazon. Y sin más, pues el profesor Valverde tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Romero Sánchez. Muchas gracias, doctor José Álvarez, por la invitación a este congreso que me parece fundamental. Y es porque las mujeres han sido las víctimas de un canon que las ha aislado y que además ha dejado a generaciones futuras sin referentes. Pero no han sido las únicas víctimas, porque las mujeres no solamente hablan, escriben, crean para las mujeres. Es que las mujeres conforman también el canon personal de un poeta, de un hombre. Y yo me siento víctima de no haber tenido una pluralidad suficiente de voces que conformaran mi sensibilidad como autor. Esa absoluta carencia de voces femeninas, estoy seguro de que ha supuesto un grave perjuicio para mi poesía, del que trato de liberarme buscando continuamente autoras que, si bien no voy a decir que tienen una sensibilidad diferente, sí está claro que tienen una visión del mundo desde otra perspectiva, porque como bien nos decía Gioconda Belli en el inicio del País bajo mi piel, pues hay dos cosas que nos marcan definitivamente en la vida. Una es el lugar donde llegamos al mundo y otra es el sexo con el que llegamos al mundo. Y efectivamente es innegable la carencia, es innegable la falta de mujeres en el canon. También, como decía la doctora Sánchez, no cabe duda que se debe a una actitud patriarcal, fundamentalmente de la crítica, pero también de los poetas,
que no han dejado espacio a las mujeres. Yo quiero reivindicar la limpieza, quiero reivindicar la pureza, quiero reivindicar la poesía por sí misma, porque creo que los vínculos de la poesía con la creación de redes y la creación de contextos de poder han sido los que han destruido la presencia de las mujeres en el canon. Por eso me sorprende que haya mujeres que confíen en la construcción de esas redes, de esas alianzas, para reivindicar la poesía femenina o cualquier otra causa relacionada con la crítica o la literatura. Creo que hay que reivindicar la poesía y que ahí dentro las mujeres tienen un lugar protagonista por la calidad de sus trabajos, y por eso me gusta, me satisface, me llena de orgullo que mi maestra sea una poeta a la que puedo considerar completamente independiente, fuera de toda red, fuera de todo vínculo o coqueteo con el poder, los poderes críticos, literarios o fácticos, que sí se producen. Por otra parte, se han producido siempre entre los hombres, precisamente para acorralar, aislar e invisibilizar a las mujeres, y que no creo que deba de reproducirse este vicio de alguna forma perverso y malvado que nos ha llevado a esta situación en la que un poeta o una poeta o un poeta no encuentran referentes femeninos. Esto, como quiero hacer mucho hincapié en que no es un problema solo para las poetas, que sin duda algunas son las mayores perjudicadas. Es un problema también para los poetas, porque la voz femenina en la poesía a mí me ha enriquecido muchísimo. Pienso en Rosario Castellano, pienso en Idea Vilariño, en Claribel Alegría, casi todas latinoamericanas, ¿no? ¿Qué daño nos hizo el franquismo? ¿Y qué daño le hizo el franquismo y la peor burguesía de España a mi maestra? Una poeta independiente, una poeta fuera de toda red, de toda trama. Una poeta a la que solo se podrá juzgar por dos cosas: por su obra y por su bondad. Y estoy hablando, por supuesto, de Mariluz Escribano, que fue para mí una casa, y así la recuerdo y así la siento cada vez que vuelvo a España. Siento un vacío de casa derruida. La ciudad se ha vuelto más triste, ha sido como ese cantar de noviembre a noviembre del que hablaba Lorca y que a ella le gustaba repetir. Escribió Raúl Zurita cuando recogía el premio Reina Sofía, que el único pretexto para la poesía es la bondad, y que si la poesía no sirve como instrumento de la bondad, entonces no es nada, no tiene sentido. Es una serie de palabras huecas que ensucian un papel o una libreta sin conceder refugio a nadie. Estoy convencido de que es así. Creo en esta poética de la bondad. Ahí no caben las redes, ni las componentas, ni las asociaciones de poetas que conspiran. Yo estuve mucho tiempo equivocado. Yo soy el primero que entona el mea culpa, porque sentí en un momento dado, en mi juventud, que conformar esas redes era la forma de progresar en la poesía, y creo que la única forma de progresar en la poesía al final es escribir buenos poemas. Poemas como los de Mariluz Escribano, llenos de bondad, llenos de perdón. Estoy pensando ahora en que ese verso que tanto me repito, que ella escribe: para olvidar escombros. Tenemos que olvidar escombros como forma del perdón. Está llena la crítica de escombros, y está llena de la crítica de escombros que han ido dejando el lenguaje bélico y la actitud nefasta del patriarcado. No cabe duda de eso.
Unos llamarán a esos escombros pecados, otros podrán llamarlos conciencia, y posiblemente quienes heredaron la bandera de Mariluz, que es la bandera que Mariluz heredó de su padre, pues tal vez los llamen ruina, o puedan llamarlos muerte, o palabras, o incluso hombres. El amor fue la casa, pero sobre todo en casa de Mariluz podía sentirse a su madre con unos andares lentos. Había una esperanza intacta, una esperanza que iba más allá de la muerte. Era una esperanza llena de silencios que al final resultaban un grito agónico, y en medio de la soledad lo que se sentían eran los cristales rotos de quien había huido pisándolos y al final había vuelto. Es el rastro que dejan los desamparados y es algo sublime. Siempre me pregunté por qué Mariluz volvió a Granada. Volvió a una ciudad donde durante la mayor parte de su vida sufrió el machismo, el desprecio, la injusticia, el aislamiento. No voy a entrar en episodios concretos que serían desagradables y que podrían incomodar a muchos, aunque también tendrán que tratarse algún día. Pero en general creo que todo el mundo sabe de lo que estoy hablando. Yo escribí en el prólogo a su antología en Valparaíso, Cuando me vaya, que Mariluz Escribano fue asesinada muchas veces por diferentes hombres a lo largo de su vida. Y recuerdo que alguien me dijo que esa afirmación era demasiado fuerte, era demasiado dura, que no podía, que tenía que tratar de suavizarla, y yo era consciente de la dureza de la frase, pero quería mantenerlo así, porque sí creo que se asesina a una persona, fundamentalmente a una mujer, a lo largo de la vida, cortándole las diferentes posibilidades. Cuando se van cerrando las puertas, se van cerrando posibles caminos de vida. Y Mariluz no se encontró con la elección de Robert Frost del camino que se bifurca y con la posibilidad de elegir el menos transitado, sino que siempre tuvo que estar en el camino más difícil. Ese es el motivo por el que su obra aparece de forma tan tardía. Le debemos a la doctora Sánchez un esfuerzo muy grande para que su obra haya sido publicada y conocida por todos. Pero verdaderamente las posibilidades que se le ofrecieron en vida fueron muy pocas. Tal vez porque se trataba de una voz que superaba a muchos de sus contemporáneos hombres, yo diría que a una gran parte o a una mayoría. Tal vez porque reivindicar la bondad y reivindicar la bandera que heredó de su padre resultaba incómodo en una ciudad donde todavía se agita la peor burguesía de España. Discípula de Antonio Machado, Mariluz hizo una obra en soledad, que es como escriben los grandes poetas, sin la necesidad de tejer redes, ni en función de sexo, de género, de ideología, ni de ningún tipo. Hizo una obra bondadosa en un país que había sido violado por la maldad durante casi toda su vida, y hizo una poética cuya honestidad es una cura. Es una cura triunfante contra el delirio de la mezquindad y de la injusticia que sufrimos día a día y que hemos heredado del pasado. Podría contarles muchas cosas en ese sentido, porque tuve la suerte de poder visitar a Mariluz muchas veces en su casa. Hablábamos de poesía, sí, pero hablábamos sobre todo
de la ciudad y la vida, yo no me cansaba de preguntarle por qué no se quedó en Estados Unidos. Y de alguna forma fue una actitud de alta moral. Y cuando hablo de alta moral, no utilizo moralidad en el sentido de la tradición católica, sino todo lo contrario, como reacción precisamente a aquellos que utilizan la moral como arma arrojadiza. Mariluz Escribano no solo nunca utilizó la moral como arma arrojadiza, sino que tampoco utilizó la poesía. Creo que sería una malísima idea, tanto para las mujeres como para los hombres, hacer poesía contra alguien. Creo que ese sería el camino más largo para lograr la igualdad o incluso para llegar más allá, porque siento que algunas de las mejores poetas de mi generación son mujeres y que están superando lo que están haciendo la mayor parte de los hombres. Como decía, ese camino largo de arma arrojadiza consiste en escribir contra alguien o contra algo. No creo que haya que escribir contra ese aislamiento desde la propia poesía. Se puede hacer desde... es necesario hacerlo desde la crítica. Es la misión de los críticos el escribir contra ese aislamiento, pero las mujeres poetas, las poetas, tienen que preocuparse por hacer sus poemas y por encontrar ese camino de la bondad, de esa poética de la que hablaba Raúl Zurita y que también está presente en Antonio Machado y en Mariluz Escribano. Porque esa será la manera de que no se convoque la muerte y que el misterio insondable que dio, pues que nos regaló la poesía. Todos sabemos que el arte nace frente a la tumba, en el último instante, frente a la gran pregunta y el misterio. Si somos capaces de volvernos ahí y recuperar el sentido verdadero de las cosas, encontraremos que quienes dieron la vida, quienes nos dan la vida, tienen que tener un papel protagonista a la hora de narrar la muerte y el misterio. Tienen que tener un papel mucho más protagonista que los hombres, que al final somos actores secundarios de la vida y de la creación. Y esa es una realidad biológica y posiblemente de esa desigualdad biológica que tiene el hombre frente a la mujer, haya nacido una reacción, una necesidad de poder, una forma de imponer por la fuerza un modus operandi, una sociedad contraria, con la idea no ya de compensar, sino de crear el aislamiento. Es una teoría, puedo estar en lo cierto, puedo estar equivocado. Lo importante es que la conclusión a la que conduce es indiscutible. Han sido siglos de aislamiento, han sido siglos de desprecio, han sido siglos de no encontrar referentes y afortunadamente que existan proyectos como este proyecto de investigación y desarrollo y congresos o eventos que reivindiquen figuras como la de Mariluz Escribano, me parece que son completamente imprescindibles. No sé, doctora Sánchez, si dispongo de más tiempo o si consumí mis 15 minutos. Perfecto, Fernando, porque como ahora vamos a seguir debatiendo, los 15 minutos han estado perfectamente cuadrados, es decir, milimetrados. Ahora, después de darle las gracias al profesor Valverde, nos van a conectar el vídeo que generosamente nos ha grabado el profesor Ali Calderón, uno de los máximos especialistas en canon, profesor de la Universidad de Puebla, que por las circunstancias horarias consabidas, pues no se podía conectar a esta hora. Estoy segura de que mis compañeros ya pueden compartir el vídeo. Buenos días.
Mi nombre es Ali Calderón, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. Estoy adscrito al doctorado en literatura hispanoamericana. En esta breve reunión de textos fragmentarios, deseo dialogar con dos artículos de Remedios Sánchez García. Por un lado, el prólogo de la antología El Canon Abierto, y por el otro, el texto Las poetas que nunca tuvieron la palabra. Recurro a la semántica conceptual de Reinhard Koselleck para intentar algún aporte al proyecto Las Olvidadas, recuperación digital de la poesía femenina andaluza, aplicada al aula 1900-2000. 1. El canon está vinculado estrechamente a la definición de poesía. Su reflexión involucra un problema de semántica conceptual y no solamente de sociología de la cultura o de transmisión, porque los significados individuales que integran el concepto luego determinan las prácticas en torno a él. Por supuesto, también sus formas de valoración. Atentar contra el canon es, forzosamente, repensar lo que la poesía es y lo que la poesía hace. 1.1. En su celebración de la poesía, Henri Mechonic supone que el problema para valorar la poesía se deriva de lo vago de su definición. Encuentra al menos 3 acepciones. La primera está vinculada con el estado poético, con la emoción, con un estado emotivo particular. Estamos entonces ante la confusión de la poesía con la emoción poética. Es la otredad de la que habló Octavio Paz en El Arco y la Lira. La segunda tiene que ver con la poesía como realidad histórica, la poesía ya escrita, es decir, el stock. La poesía como resultado de una serie de tensiones culturales y producto de la tradición literaria. Estamos ante el problema del canon. La tercera acepción está vinculada con el infinito de la lectura, esto es, con el modo en que un texto es actualizado y recibido por una comunidad. 1.2. El stock, los poemas disponibles, los textos que han configurado la tradición. Decir tradición, por supuesto, es un modo encubierto de decir canon. No me estoy refiriendo sino a una serie de tensiones que apuntan a la construcción de una hegemonía cultural. El canon y la tradición, vistos como lo ejemplar y lo modélico, tienen un carácter ideológico, dice Santiago Castro Gómez, en tanto fantasía que estructura nuestra propia realidad social, y esa fantasía es la que nos permite gozar. Es el gran otro, la mirada que valida, que da sitio, que organiza. Es el sistema de valoración, es la confianza frente al saber transmitido por varias generaciones, el canon. Es ese sitio donde el poeta se apoya para tomar decisiones formales. Es lo que otorga al poeta un sentido de pertenencia, la tradición. Es el orden simbólico y el espejo de reconocimiento. Es la idea preconcebida de lo que la poesía debe ser. Atentar contra el canon es adentrarse en un terreno de arenas movedizas y romper con esa idea preconcebida. 2. El significado de un concepto nunca es estático. Es más bien una zona de sentido en tensión entre dos polos, el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. El canon también. Está conformado por estratos diacrónicos a distinta profundidad, valores heredados o impuestos silenciosamente en virtud de un capital simbólico abrumador, y por el modo de ser del campo de producción cultural en un momento del tiempo. Modificar un concepto y las prácticas que se desprenden de él, en este caso poesía, pasa por la introducción de significados laterales a su definición, significados que describen cosas que comienzan a suceder o que se hacen visibles, o que son insoslayables en esa zona de sentido. Aquí entra en juego la tercera acepción de poesía propuesta por Mechonic, las nuevas maneras en que los poetas y la poesía circulan en una comunidad. En mi opinión, no basta con cuestionar quién o quiénes imponen el canon. Hace falta todavía hace falta todavía pensar de qué está hecha esa imposición. Esa es la importancia de la reflexión semántica. 2.1. El estado de experiencia, el ahora de un concepto, puede describirse en virtud de una operación de doble faz, el señalamiento de los valores que orientan la praxis.
¿Qué nociones o ideas estéticas ejercen influencia no solo en la escritura de poesía, sino en el hábitus de los poetas? Quiero decir, ¿cuál es la ideología poética? El sentido común que orienta el hábitus, esa estructura estructurante que articula, por un lado, los comportamientos de poetas y lectores, y por otro, impele silenciosamente a la toma de tales o cuales decisiones formales. Emprender la crítica de esa ideología poética es atacar de raíz el problema del canon. 2.2. El crítico norteamericano Charles Altieri llama ideología poética o modo dominante al conjunto de aseveraciones que caracterizan al gusto de lo que bien podría llamarse poesía del establishment. Para él, esa ideología poética está hecha de principios comunes de valoración y juicio. Es una mixtura de valores literarios y existenciales que se ajustan a foros públicos como la reseña o el salón de clases. Esta ideología poética está justo detrás del impulso por comprar tal o cual libro o de premiar una u otra obra en un concurso. De lo anterior entendemos que la visibilización de las olvidadas y los olvidados no es suficiente, no basta. Hace falta un esfuerzo que pareciera digno de las tareas de Sísifo, desmontar el canon y la ideología poética. Y eso se hace donde se aprende la institución, en el salón de clases, en el taller de poesía, ¿por qué no? En la cantina. La palabra clave aquí es desmontaje. 3. Recuperación o rescate. Son palabras que plantean la pregunta por la temporalidad de la acción o mejor por su historicidad. ¿Por qué ahora? Recuperar no es únicamente un gesto académico, un imperativo ético o una acción política. Es fundamentalmente un modo de dinamitar nuestra comprensión de la historia. Por un lado, recuerda Terry Eagleton que el pasado es una construcción discursiva del presente. Por otra parte, haría falta entender la historia al modo de Walter Benjamin, como hilos que representan la trama del pasado introduciéndose en la urdimbre del presente. Y si pensar significa traspasar, como sugiere Ernst Bloch, se trata de pensar la historia desde otro sitio. Se trata de producir un desvío a través del pasado hacia un porvenir nuevo. Esa es la importancia de recuperar a las olvidadas. En ese rescate del pasado, de algún modo, se juega el futuro. 3.1. Los conceptos, piensa Koselleck, son polémicos. Desatan una lucha política por sus significados. Recuperar, ineluctablemente, implica tomar acción y acentuar violentamente las contradicciones. Se vuelve imperativo entonces desmontar la narrativa impuesta por la historia literaria de las élites. Luego viene el remontaje, la nueva sintaxis, escribir de nuevo la historia. Claro que para un poeta o para un crítico acomodaticios, es mucho más sencillo adscribirse al canon sin cuestionamiento y esperar tranquilamente, apaciblemente, el momento de la consagración de su proyecto creador. Le valdría leer sin ironía a Ángela Figuera en el poema Libertad. Si calzas los zapatos según norma, también podrás cruzar a la otra acera, buscando el sol o un techo que te abrigue. Pagando tus impuestos puntualmente, podrías ir al taller o a la oficina, quemarte las pestañas y las uñas, partirte el pecho y alcanzar la gloria. 3.2. Rescatar suscita siempre la suspicacia. ¿Quién rescata? ¿Desde cuál locus enunciationis lo hace? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su posición en el campo? ¿Qué motiva el rescate? 3.3. Rescatar o recuperar. Gesto crítico que implica una operación de desmontaje de la historia literaria. Por supuesto, también de remontaje, reorganización y reescritura. El canon, en tanto historia literaria de las élites, requiere ser confrontado dado su carácter patriarcal, burgués y colonial. Del canon
podría decirse lo mismo que Ángela Figuera pone en verso. Tú, gordo y patriarcal terrateniente, esquilador de ovejas y labriegos. Al canon se le desmonta desde todas sus aristas. 3.4. La recuperación de las olvidadas es un acto de justicia. Se trata, en primer término, de la inclusión de estas autoras en la memoria colectiva. Se trata de la posibilidad de hacerlas parte de la educación sentimental de los lectores. Digna rememoración. Para Maurice Halbach, la memoria colectiva son los recuerdos de todo el mundo y como podemos apoyarnos en la memoria de los demás, podemos recordarlos en todo momento. En las aulas, el cuestionamiento y la apertura del canon implica un ejercicio de rememoración. Ahí se juega el derecho de una poeta a ser recordada. Es así como entenderemos con Pierre Nora que la recuperación de las poetas olvidadas, ese hacer memoria, no es sino la economía general y la administración del pasado en el presente. 4. Pienso que para cuestionar el canon es de primera importancia explicitar la relación que se tiene con el tiempo. El historiador francés François Hartog llama régimen de historicidad a este tipo de modalidad de conciencia que abre 3 posibilidades y 3 comportamientos bien singulares. Hablamos, por ejemplo, de A, régimen de historicidad heroico, cuya acción está orientada por los ejemplos prestigiosos del pasado. Aquí el canon es incuestionable dado su gran prestigio. B, el régimen de historicidad moderno, que abomina de la repetición, de lo ejemplar de otras épocas y centra su atención en la novedad, es decir, en el futuro, en la experimentación, en acercar al presente el horizonte de expectativa. Finalmente, C, el régimen de historicidad presentista, la época o el espacio de la libre utilización de los recursos, la aceptación de múltiples influencias. Es un régimen de historicidad centrado en el ahora y en su densidad. Aquí se entiende que las tradiciones no se heredan, sino que se crean a posteriori. Esto es fundamental, porque entonces podemos entender que el canon, o mejor, la tradición, no se impone, sino que en realidad se elige y se construye en el presente, se construye todos los días. Esta es la gran responsabilidad de nuestro tiempo. En el prólogo de El Canon Abierto, Remedios Sánchez recuerda que las antologías tienen la obligación de ser espejo de la realidad del momento concreto en que se producen. En Las poetas que nunca tuvieron la palabra, observa que el canon usualmente se construye apoyándose en las antologías y en los manuales escolares. Señala asimismo que la presencia de autoras en estos ejercicios críticos es minoritaria y aún marginal. Se impone, evidentemente, la necesidad del desmontaje de la historia literaria. Se requiere leer a contrapelo, antologar y hacer historia sabiendo que las opciones de lectura son mayores. No se circunscriben a la élite que se ha construido una tradición que se reduce a sí misma. Se trata de leer desde distintos lugares críticos, desde la incomodidad, desde la inseguridad. Leer sin el temor del compromiso. Se trata de entender con Horkheimer que el conocimiento no es neutral, sino que está cruzado por conflictos. No por nada pensaba Walter Benjamin que la crítica en el fondo es una cuestión moral en la que debemos tomar partido. ¿Somos cómplices del canon o cómo participamos de acciones para desmontarlo? Por lo pronto, a la distancia y como un mantra, leo en voz alta y vuelvo a leer ese gran poema que es Bombardeo de Ángela Figuera. Aquellas noches del pavor sin luces, apelmazadas de odios y de ruinas, yo te esperaba. Me llegaste a veces, del último bisel de la tragedia, del borde mismo de la hirviente cima, venías hasta mí. Me contemplabas con unos ojos llenos de agua sucia, donde asomaban rostros de cadáveres,
ojos que procuraban ser risueños y mansos al pasar por mi figura y acariciar con luces de esperanza la curva de mi vientre. Muchas gracias. Muchísimas gracias al profesor Alí Calderón. Bueno, la evidencia de su conocimiento profundo del canon y de cómo se construye, cuáles son los mecanismos de su desarrollo y de su construcción, lo hemos podido constatar. A continuación tiene la palabra quien es uno de mis grandes referentes, aunque no hemos coincidido en demasiadas ocasiones personalmente, pero sí he tenido la suerte de hablar muchas veces con ella y de dialogar también con sus libros, que forman parte imprescindible de mi biblioteca. Y me refiero en concreto a la profesora Genara Pulido Tirado, de la Universidad de Jaén, que desde su disidencia constructiva viene desarrollando bueno, una teorización a propósito del canon y sobre la literatura escrita por mujeres, que entendíamos desde este equipo de organización del Congreso que tenía que estar presente hoy. Muchísimas gracias, Genara Pulido, por acompañarnos, y tienen la palabra. Muchas gracias, doctora Sánchez. Ciertamente yo no sé desde cuándo nos conocemos, pero me da la impresión de que nos conocemos de toda la vida, porque yo siempre he seguido muy de cerca ese trabajo constante, intenso, oportuno que realiza. Y por eso siempre que me llama, excepto que esté con una pierna rota, yo voy, ¿no? Quiero decir que solo problemas de salud de este tipo me impiden ir, porque respeto tu trabajo muchísimo y creo que estás haciendo una labor fundamental. Me ha gustado mucho escuchar a las personas que han ido antes que yo, porque yo admiro muchísimo a Noni, a Valverde, etcétera. En realidad yo tenía la ponencia que escribí, pero no pude leer, sobre Marilu Soriano, pero a mí cuando termino algo digo, uy, esto ya está antiguo, tengo que escribir otra cosa. Y para esto, pues evidentemente me puse a reflexionar sobre cuestiones que no son todas andaluzas, pero que, o sobre autoras andaluzas, pero que creo que hay que tener en cuenta. Debe ser, y apuntaba realmente Noni, unos conocidos versos de Goethe, Gris, querido amigo, esto da teoría, y verde el dorado árbol de la vida. Y los teóricos somos un poco grises, yo lo entiendo, ¿no? A veces se lo recuerdo a los alumnos que siempre dicen, hay demasiada teoría, es muy pesado, es muy tal, ¿no? Yo cuando llegó el siglo XX llegué con unas ilusiones tremendas. No creía que se iba a producir el efecto 2000. Yo creí que en el siglo XXI habría coches voladores, podría ir a otros planetas, podría dedicarme solo a leer y a escribir, porque evidentemente los robots lo harían todo. Sería una sociedad del ocio donde pudiera pasarme días escuchando música sin decir que tengo clase, que tengo que corregir. La verdad es que el siglo XXI está siendo decepcionante. Está siendo decepcionante porque realmente cuando cada 5 segundos muere un niño de hambre, pues mire usted, a veces yo me pregunto con mucha frecuencia, hasta es legítimo estar ejerciendo la docencia en un terreno como el mío, mientras que esos niños mueren, ¿no? Me ha gustado mucho que Noni Venegas hable de esa escuela de niñas, porque hay gente que parece que no vive, que no tiene los pies en el suelo, que no vive ahora. Yo esta última semana he tenido que estar con asuntos sociales porque veía como una señora que posiblemente no había cumplido los 30 traía a su hija, que decía que tenía 5 años, pero son 7, la metía en un contenedor de basura para que buscara comida. Esto a mí me hacía sangrar, no podía soportarlo. Llamé a asuntos sociales y dije, evidentemente, ni se le ocurra, porque ya
me puse a investigar esa historia terrible. En el siglo XXI no puede pasar eso. Y si yo lo veo, es decir, estoy dispuesta, ¿qué digo yo? No lo sé. Hay que... Porque esta mujer había tenido una vida realmente dura y la sigue teniendo, porque el padre de la niña se fue a comprar tabaco y no volvió, porque la mujer es analfabeta total y la niña por este camino pues va. Así hemos podido negociar que la niña vaya al colegio y sin interferir en la actividad de la mujer, pero que la mujer también es una chica que no tiene 30 años, ¿no? Si no hay educación, si no hay enseñanza, no hay vida, no hay nada. Es decir, esto es para hombres y mujeres, pero más para mujeres, más para niñas. Creo que cada vez que una niña no está escolarizada, pues no sé, quizá ahí sí deberíamos usar misiles. Es decir, no en Ucrania, no en los muchos conflictos armados que hay en el planeta, cuando una niña no está escolarizada. Y a la vez, digamos que es una responsabilidad que cae sobre todos nosotros, no sobre la madre o el padre o los padres, porque a veces muchos de esos padres no han tenido la oportunidad de tener la educación mínima para valorar realmente lo importante que es. Me parece inaceptable que se siga prestando más atención a que los hijos varones tengan conocimiento que la hija hembra. Es decir, estamos todavía con la historia de que ya le buscaré un buen novio para que se case la niña. A mí estas cosas me duelen y me duele que los señores, muchos de ellos críticos, intelectuales, profesores de universidad, digan, si no hay ninguna involución, en realidad todo lo que conseguir las mujeres es para siempre, porque los derechos logrados no se pierden nunca. Y yo digo, no, los vuestros no, pero los nuestros sí. El caso de Estados Unidos es brutal, es decir, de alguna manera ya casi todos los estados impiden a las mujeres abortar. Da igual que sea una violación, que el embarazo no pueda llegar a buen puerto, da igual. Pero en esos mismos Estados Unidos estaban ya censurando una semana antes a una influencer que se llama Poeta a sí misma. Yo la llamo influencer, como es Rupi Kaur. Evidentemente había muchas cosas sobre las que quería hablar, pero al no meterse ni en ese tema, en un tema, porque claro, estamos hablando de canon y estamos hablando de enseñanza. Yo soy profesora de universidad y los libros obligatorios que ponen a mis alumnos son los libros de toda la vida. Y ellos se buscan la vida, por decirlo de alguna manera. Y entonces ellos creen que están llevando a cabo, ¿qué digo yo?, una revolución cuando, mientras que el profesor se da la vuelta para la pizarra, que yo sigo utilizando pizarra, aunque tenga cañón de vídeo, pueden leer una chorradita de menos de 100 caracteres que no tiene carácter poético, que puede ser algo que le ha oído a la vecina, o quizá la vecina tenga más poesía en su habla popular de lo que podemos encontrar en Instagram. Y quizá mi deseo de estar siempre al día también ha influido. Es decir, me he puesto a intentar ver de qué manera se está haciendo un daño irreparable a la poesía en el siglo XXI y a las mujeres. Recordemos la historia de Rupi Kaur, que es una historia que ya podría ser una novela rosa. Es decir, nace en la India, sus padres dicen tenemos que emigrar, porque las condiciones en India sabemos que son muy malas.
se trasladan a Canadá y, bueno, pues desde el momento en que crece en la escuela canadiense, etcétera, etcétera, pues haces lo que tus compañeros de clase. Te metes en redes, etcétera, etcétera. Y a partir de algo tan simple como una foto que cogía de espalda a Rupí con un pantalón manchado por la menstruación, ella intenta, a ver, aquí mi amiguita, bueno, digo amiguita porque cuando ya lo logró y empezó la movida tenía 22 años, o sea que pudo empezar antes de los 20 años. Bueno, pues aquí mi amiguita, pues suben, ¿qué digo yo? La hamburguesa que se van a comer, el viaje que han hecho a tal sitio. Yo voy a subir esta foto. Instagram la censuró y ahí apareció una pequeña fierecilla, porque como ella siempre dice, hay que ver, la gente me considera muy peligrosa, pero en realidad solo soy 1,60 de mujer con piel marrón. Realmente cuando censuran su primera obra en el sur de Estados Unidos, yo esperaba, porque a mí me llegan todas las noticias literarias por debajo del ordenador, esperaba que esta mujer ya con 28 años dijera, pues no me desdigo, es decir, si pude a los 20 con todos vuestros prejuicios, porque al fin y al cabo ese inicio profundamente relacionado con el hecho de ser mujer. Ella dice, cada 28 días yo sangro para que el género humano siga existiendo. Que es algo que, en fin, que no es una broma. Y mujeres que han muerto durante el embarazo, durante el parto, con su bebé muerto, etc. Es decir, me resulta insólito que todavía en 2022 a las mujeres ni siquiera se nos considere con esa función biológica que no nos han dado los hombres. Esa función biológica nos la da la naturaleza. Y tenga o no tenga hijos, francamente, el hecho de ser mujeres es algo que nos viene de nacimiento. Yo, que tuve la suerte de hablar mucho con Elena Martín Vivaldi, Elena Martín Vivaldi no tuvo hijos biológicos. Vamos a ver, no tuvo hijos de carne y hueso, pero hijos sí tuvo. La construcción poética del hijo en Elena era absolutamente fundamental. Y sin embargo, ese llevarse bien con Marilu Soriano, que tuvo 5. Quiero decir que realmente ese es un tema que también tengo ahí aparcado, porque dos mujeres luchadoras, muy luchadoras, como Elena y Marilu, que viven en la misma ciudad, evidentemente que tienen problemas. Los de Marilu, en el momento en que matan a su padre de manera tan miserable, digamos que están determinando lo que va a ser su vida, porque hay cosas que no se olvidan nunca. Yo no conocía a mi tío abuelo, evidentemente, no doy salto en el tiempo, pero incluso a mí, que yo ya soy esta generación, el hecho de que mi abuela, eran 4 chicas y el pequeño, de que de una manera muy similar al asesinato de García Lorca le mataran a su hermano menor. Además, esa historia, ya su cadáver está en el cementerio familiar del pueblo, pero que incluso las 4 hermanas que habían estado ahorrando para regalarle un reloj de bolsillo para que se lo metiera en el chaleco, que era lo que en aquella época estaba de moda, y entonces pues las hermanas empezaron, oye, ¿tú cuánto tienes? No sé qué, vamos a poner esto. Y como cuando recogieron los restos del cadáver, estaba absolutamente machacado. Mi abuela lo guardaba en un pañuelo bordado, porque era lo único que le quedaba del pequeño, de
de su hermano. Y ella, pues, que veía que su otro nieto, pues, estaba más por movida y tal, siempre, cuando era joven, luego murió muy mayor. Si yo muero, tú te ocuparás de que él, además, tú, porque tienes que tener ya, cuando ella veía lo del ADN en la televisión y tal, tú debes tener el mismo ADN, tú te encargarás de que venga al cementerio familiar y sobre todo que esté cerca de mi hermana, de mí, porque será como volver a ser niño, pero ya muerto, ¿no? Por suerte ella pudo ver como su hermano, el cadáver de su hermano volvía, por lo tanto yo me limitaba a ir a muchos actos, porque ella murió, que le faltó un rato para cumplir los 100 años, para reivindicar evidentemente que los muertos, los asesinados debían volver por lo menos a los cementerios familiares. ¿Qué pasa con la olvidada? Gloria Fuerte no es andaluza, pero desde hace mucho tiempo me ha parecido que los lectores incluso, también la crítica, también el canon, todos fueron muy injustos con ella. ¿De qué manera se sacó a Gloria Fuerte de esa imagen de señora un poco infantil, de señora que escribe cositas para niños, de señora que no tiene ninguna importancia? Pues en este caso fue fácil. Gutiérrez Carbajo, un señor, cogió, se estudió rigurosamente toda la obra de Gloria Fuerte y yo ya creo que nadie habla de que Gloria Fuerte, en fin, escribía para niños, que la retórica de su obra era un tanto pueril, que había cacofonía, etcétera, etcétera. Porque sí, efectivamente, es decir, sí, frente a una olvidada, porque a veces el canon y los críticos, hombres, y los lectores crean imágenes que enfurecen mucho. Es decir, yo te reconozco que existes y escribes, pero tú eres mala, y no te voy a decir que eres mala, te voy a decir que, qué rimas más malas, qué temas más tontos, qué tal, ¿no? Es decir, cuando ya no me queda otra cosa más que decir que sí, que existe el leñe, que existe, que publica, etcétera. La educación es lo primero, y en el siglo XXI todavía, no para ser poeta, sino para ser persona, en igualdad de condiciones con los hombres, las niñas no se pueden quedar sin escolarizar. Y tener que ir a asuntos sociales y montar un pollo, pues para mí resulta muy duro. Hay que decir que evidentemente tenemos muchos casos que históricamente Noni Venegas ha citado muchos casos españoles. Yo voy a citar un caso porque uno de los problemas con los que nos enfrentamos en esta época es que la gente no sabe qué es el feminismo. Si usted no sabe lo que es el feminismo, no pronuncie esa palabra. Es decir, yo ciertamente estos días pasados lo he pasado francamente mal cuando señoras políticas con puestos muy importantes y una casi cambiando la decoración de la Moncloa, porque cree que va a llegar a la Moncloa, se apoyan a Mónica Oltra, que por otra parte apoya a su marido, y Mónica Oltra se debía ocupar como vicepresidenta en su comunidad autónoma, no solamente de ese centro de menores, también de otros centros sociales, como centros sociales en los que las mujeres que están amenazadas de muerte por su marido, junto a su hijo, encuentran un refugio para que no las maten. Pues hace 4 años, durante la Navidad, Mónica Oltra dejó un refugio de mujeres totalmente
sin protección. Y las mujeres pedían ayuda por internet. Por lo tanto, ni que decir tiene que yo ya no me fiaba nada. Porque esto realmente, vamos a ver, si tú le quitas la protección de los policías, de los guardias civiles, entran porque el asesinato de mujeres existe y el asesinato de niños existe. Y tú te vas a preocupar mucho. No se va a preocupar nada. Como vimos, incluso cuando la imputaron, pues lo suyo era que la culpa la tiene la ultraderecha. Mire usted, yo he ido siguiendo este caso porque creo que los centros de menores deben aparecer en el programa político de alguien, de un político, de un partido, de alguien, porque no conozco centros de menores donde se respeten a los menores, y a veces en los centros de menores entran criaturas de 3 meses o de 3 días. Evidentemente, voy a citar un caso, el de Mary Shelley. Mary Shelley, como sabéis, es la hija menor de Mary Wollstonecraft Shelley. Fue la mujer que escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, y que es el libro fundador de lo que hoy llamamos feminismo, bueno, de lo que antes se llamaba feminismo, y feminismo se llama cualquier cosa. Evidentemente, Mary Wollstonecraft tenía claro, muy claro, que había que educar a las niñas desde que eran niñas, hasta tal punto que ella tendría un embarazo raro, se sentiría mal, tenía 2 hijas y dejó por escrito todas las instrucciones al padre de cómo debían ser educadas sus hijas. Sin embargo, el padre no cumplió y bueno, Mary no solamente no conocía a su madre, sino que antes de 1 año había una señora que su padre decía, dile mamá, y mientras que los vecinos decían, no, tu madre murió unos días después de nacer tú. Evidentemente, todo esto la conduce a que el padre, educación ninguna, pero hay algo que también habrá que estudiar un día muy detenidamente, muy largamente, de qué manera las mujeres no tenemos más narices en determinadas circunstancias que ser autodidactas. Mary Shelley fue porque entre su padre y su madre, ambos intelectuales de la época, juntaban una biblioteca enorme, empezando por libros en latín y griego. De ahí que cuando hay gente que lee Frankenstein o el moderno Prometeo, dice, imposible, pero si era una niña. Pero sí, lo había leído. De hecho, ya a partir del 93, y fueron mujeres canadienses las que dijeron, vamos a ver la biblioteca de los padres de Mary Shelley. Anda, mira, esto. La cita que aparece aquí. Esto, lo otro, tal. Es decir, evidentemente, a falta de una educación fuera de casa, a falta de esa educación que su madre escribió rigurosamente, ella, por su cuenta, de manera caótica, pero sacándole mucho provecho, aprendió. Y bueno, esto fue realmente todo un disparate. Es decir, cuando ella fue una chica que, ante un ambiente hostil, se fugó con un poeta que solía ir a las tertulias que organizaba su padre. Ella era adolescente. Y gran parte de su vida fue estar eternamente embarazada para tener niños que morían. Yo no sé si era por la edad, no sé si porque en aquella época pues toda la gente que estaba en torno a Lord Byron, que salió de Gran Bretaña, por ser acusado de incesto con su hermana, para que no lo lincharan. Nara, 5 minutos porque tenemos que pasar al... Vale. No sé realmente, en fin, lo cierto es que llegado al punto en que hay un manuscrito que se llama Frankenstein o el moderno Prometeo, ella está embarazada. Entonces es su todavía no marido, porque Percy Shelley está casado y tiene hijos, el que dice, pues vamos a ver, cuídate un poco, tal, y
yo voy a llevar por editoriales tu manuscrito. ¿Qué pasa cuando las editoriales, y antes hablábamos de editoriales, cuando las editoriales creen que el libro es de Percy, del marido? Genial, es un libro absolutamente genial. Evidentemente, cuando sale Mary y dice, es mi libro, vemos ver por toda la tradición que Frankenstein, es decir, nadie lee el libro de Mary Shelley, pero lo utilizan como excusa para dar no una reescritura de la obra, sino realmente para destrozar la obra y a la misma Mary. Es decir, no hay ningún monstruo en la obra de Mary, hay una criatura creada de manera artificial. Esa obra es el antecedente de toda la biopolítica que vivimos ahora, que viviremos en el futuro. Esto quiere decir que, lógicamente, a las editoriales, que el nombre sea el nombre de la portada sea hombre o mujer, importa. Para terminar, os quiero aconsejar un libro que creo que no está traducido al español todavía, de Authority Gap del 21, del 21 de 2021, escrito por Marianne Siegar, una mujer muy popular en Gran Bretaña porque lleva siendo profesora, editora y columnista mucho tiempo, que trata sobre un tema que nos interesa mucho, me interesa mucho y creo que a todos los presentes, y es por qué los hombres no leen a mujeres. De hecho, las cifras que da en Gran Bretaña se confrontan con las de España, y en España tenemos el barómetro de hábitos de lectura y compra de libros. Y ahí encontraremos un tema que es absolutamente muy grave. Es decir, nosotras, y las estadísticas, en fin, nosotras leemos un 76,5% de los libros que publican los hombres. Ellos no. Evidentemente, cuando Valverde decía y apreciaba que su literatura, leer la literatura escrita por mujer, lo hacía mejor, efectivamente lo hace también mejor como persona. Academia, es decir, y por academia entiendo universidad, que es donde imparto clases. El canon se ha quedado allá estancado en el tiempo. Y evidentemente la cosa empieza no solamente por una educación previa muy conservadora, es que además una se puede encontrar con situaciones de hace 3 meses en donde un profesor que ha dado el visto bueno a un TFG sobre Carmen de Burgos, nada más y nada menos, cuando la alumna necesita la firma de ese compañero, la firma para subirlo a la red y defender su TFG, le dice que vaya a M, con perdón, porque esa mujer no valía un duro y que porque se ha entretenido en hacer el TFG sobre Carmen de Burgos. Claro, la alumna entró en estado de pánico, por favor, habla con, y digo, bueno, pero ¿cómo se te ocurre irte con para tratar un tema como Carmen de Burgos? Bien, seamos alumna o profesora, se impone ser inteligente, muy inteligente, saber que estamos, repito, en una involución atroz, brutal. Yo me levanto y digo, pero ¿hoy puedo votar todavía o no voy a poder votar? Me levanto y digo, ¿hoy puedo ir a dar clase? O las mujeres ya tenemos prohibido el paso en la universidad. Reme, muchas gracias siempre por todo, abrazo y besos. Veo por ahí personas leídas y en fin, abrazos por todo. Silenciar. Muchísimas gracias, Genara, por todo, por tu intervención. Tiene ahora la palabra, antes de que pasemos al debate, donde van a intervenir todos los colegas nuevamente, la profesora Aurora Martínez Esquerro, de la Universidad de La Rioja, compañera de I+D. Aurora Martínez Esquerro es miembro del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, directora del Instituto de Estudios Riojanos entre el periodo 2011 y 2019,
y es experta en retórica del discurso y autora de diferentes publicaciones en torno al canon escolar, tales como la lectura en los actuales contextos de educación social, clave de la formación literaria, por ejemplo. El último libro del que yo tengo constancia que esté publicado es Enredos de palabras, gramática y uso de la lengua en nuevos espacios de comunicación, junto a la profesora María del Carmen Quiles y Taca Palmer, y teníamos muchísimo interés en tenerla con nosotros porque sus últimos trabajos, sus últimos artículos publicados abordan este argumentario en relación a la construcción del canon y a la visibilización de la autora andaluza. Sin más, tiene la palabra la doctora Martínez Ezquerro. Buenos días, es un placer estar aquí en este tercer congreso, hablamos ya de ediciones, tercer congreso, y quiero agradecer la invitación cursada por los directores de este evento y asimismo manifestar mi enhorabuena no solamente por la cantidad de asistentes, sino por las excelentes ponencias a las que estoy asistiendo. No me cabe la menor duda que las que llegarán tendrán la misma calidad y por supuesto las comunicaciones que forman parte de esta empresa que quizá alguien pudo ver que era una entelequia y algo más real que este tercer congreso, junto con sus publicaciones. Y yo casi me considero, y voy a ser, no tengo por qué ser falsa, sino muy sincera, me considero una humilde advenediza en el ámbito de esta educación poética y agradezco inmensamente a la doctora Remedios Sánchez que me haya abierto esta posibilidad de ampliar conocimiento, porque efectivamente en estos espacios lo que hacemos es compartir conocimiento. ¿Cuál es mi lugar en esta mesa? De alguna manera ya se ha anticipado. Yo no voy a hablar del canon, lo dejo y lo he ido escuchando atentamente a personas que están volcadas desde su perspectiva investigadora. Yo vengo a aportar, por supuesto, mi investigación y mi experiencia. Cuando hablo de experiencia, llevo muy a gala, lo mismo que el doctor José Álvarez, perdóname por el hipocorístico, Pepe Álvarez, cuando ha dicho que él venía de la educación primaria. Yo vengo de la educación secundaria. Durante casi 24 años he formado en las aulas de este nivel educativo alumnos ante los que, pues después de reflexionar este trabajo metacognitivo que creo que nos caracteriza a todos los docentes, me he cuestionado cómo podía yo infundir, animar a que esos alumnos fueran, como dice el currículum, lectores, ávidos lectores, expertos lectores. Es una tarea muy difícil, es decir, no es tema baladí. Son palabras que están bien aquilatadas en el currículum, pero que desde el punto de vista de la realidad son muy complicadas. Bueno, yo quiero aportar en este sentido mi pequeño grano de arena que juntamente con las investigaciones que también forman parte de mi actual lugar en el ámbito de la didáctica de la lengua y la literatura en la universidad. Concretamente, he desarrollado este campo con alumnos del máster en profesorado, futuros docentes de educación secundaria. Mi breve intervención se va a centrar en dos puntos fundamentales. En el primero, y al hilo de las investigaciones de las que formo parte en este I+D, que dirigen los directores, valga la redundancia, que pilotan los directores de este congreso, me ha interesado especialmente y he aterrizado, esto es importante, he aterrizado en qué nos dicen los manuales de secundaria. Manuales en los que se están formando nuestras generaciones presentes, venideras también, pero generaciones presentes y cuyos alumnos tenemos en la universidad. Es decir, alumnos que han estudiado, en este caso, me centro en el currículum de la LOMCE, el que hasta ahora nos compete desde el punto de vista de la legislación educativa, y en uno de estos trabajos hemos realizado varios
A mí me interesa que el alumno, cuando opine, tenga criterios. Por supuesto, la formación y la investigación es necesaria, pero si analizamos, y en esta línea de trabajo también quiero poner de relieve el trabajo que ha realizado la doctora Remedios Sánchez en cuanto a investigación en manuales, así como también María Rosal. Hemos analizado diferentes manuales y en concreto nos ha llamado la atención el manual de la editorial Oxford de segundo de bachillerato. Fíjense ustedes que se publicó en el año 2016, es decir, tiene una vigencia de 7 años, se está utilizando en las aulas y en la parte curricular de educación literaria que corresponde a este nivel educativo, arranca justamente como figura también en el epígrafe del Congreso, ¿no? En el año, es decir, en el año, dice, 1898, es decir, la literatura que podemos, literatura actual. Bien. Es curioso, o por lo menos relevante, o confirma lo que se está exponiendo en este foro, que de las 12 unidades, 3 de ellas no hacen ni la más mínima alusión a las mujeres. Si podemos ir desgranando una a una, tampoco quiero resultar prolija, pero creo que es importante, como he dicho, aludir a estas evidencias, que en el primer tema en el que aparece una mujer, y me van a permitir que recurra a este trabajo de investigación, en el primer, que es la unidad didáctica 14, la renovación de la lírica en el cambio de siglo, nos habla de Pilar Valderrama en los siguientes términos. Habla de la vida de Antonio Machado y dice, se dice que en 1928 se enamora de la poetisa Pilar Valderrama. Bueno, ahí tenemos una alusión. ¿En qué términos? Sobradamente conocidos y reflexionados por los que nos encontramos aquí. En el siguiente tema, en la unidad 13, la novela de fin de siglo, evidentemente habla de Pardo Bazán, ¿no? De la Pardo Bazán, como decimos, y hace una mínima alusión a Concha Espina. También he de decir que en el conjunto la alusión a las mujeres es de un 10%, es decir, alusión nominal. No vamos a hablar ya de intensidad, de calidad, porque si bien es cierto que cuando se alude a estas mujeres son mínimas, en cambio sabemos y conocemos que de forma monográfica, cuasi monográfica, se desarrollan los diferentes autores. Entonces esto también lo tenemos que valorar. En el teatro de fin de siglo no hay ninguna alusión a mujeres. En el novencentismo y generación del 14 se habla de Zenobia Camprubí, todos sabemos cómo esposa de Juan Ramón Jiménez, en el mismo nivel de mención. En vanguardias no se cita ninguna creadora. En la generación del 27 sí que hay 7 autoras, pero de la misma forma expuestas. Y aquí es muy curioso porque cuando se habla de estas 7 autoras se vinculan a podríamos decir, un anexo gráfico, un lateral en el manual que dice las mujeres del 27. Es decir, algo, bueno, pues no sé si excepcional, algo diferente, algo que hay que reseñar. Es decir, no está en el cuerpo del texto, sino que figura en un margen. Todos sabemos en los manuales cuál es la función de los márgenes. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de la lírica posterior a 1936, aquí hay un elenco de 14 autoras que no las voy a citar. Por otro lado, voy ya terminando en este sentido. En el teatro posterior a 1936 se habla también de 6 autoras, pero simplemente se citan, nombre, alguna obra, pero mínimamente. La novela española de 1939 a 1975, pues tenemos las 4 autores, ¿no? Las 4 autoras, como decir, canónicas, entendemos, Laforet, Matute, Carmen Martín Gaite y Rosa Chacel. Y en la penúltima unidad, en la novela española a partir de 1975, tenemos otro elenco, otro listado de 9 autoras con alguna obra. Y finalmente, la narrativa hispanoamericana del siglo XX, 6 autoras expuestas de la misma guisa. Es decir,
que en su conjunto nos hallamos con un 10% de nombres, solamente hablo de nóminas, al margen, como he indicado anteriormente, de la cuantía en cuanto a conceptos, desarrollo que entendemos y que exigimos, nos gustaría exigir si es que tiene, entendemos que va a tener una posibilidad desde estos foros, ¿no? Es de lo que se trata también, de luchar por esta situación para que exista esa, no vamos a hablar de igualdad, sino de justicia, como dice también la profesora Remedios Sánchez. Esto, grosso modo, podíamos realizarlo en cualquiera de los manuales. Fíjense que estamos en un segundo de bachillerato, es decir, que ya hay una selección. Y visto este vacío, ¿no?, como he dicho, cuantitativo, y podríamos también hablar de algo cualitativo, me interesa reflexionar sobre cuál es el papel del profesor, del educador, ¿no?, sobre todo ahora con la LOMLOE, no voy a calificarla. El educador, ¿qué papel tiene a la hora efectivamente de formar lectores críticos, reflexivos? Como todos sabemos, la poesía en el aula tiene un papel educativo que fomenta diversas competencias. Léase la competencia comunicativa, literaria, artística, estética, etc. Pero fíjense ustedes que, paradójicamente, a medida que se va avanzando en los diferentes niveles curriculares, la poesía es uno de los géneros olvidados. Cuando los profesores encomiendan, yo digo encomendar, invitan, es decir, mandan leer, invitan a leer, excepto esa nómina propiamente de autores poéticos. Cuando hablamos de LIG, de literatura infantil y juvenil, difícilmente aparece un listado con obras que inviten a leer la poesía. ¿Por qué en educación primaria empieza el alumno? Sí sabemos por qué, es una pregunta retórica, pero una reflexión. ¿Por qué en educación primaria el alumno aprende poemas con todo lo que implica, ¿no?, ese origen de las retahílas, lo que es en cuanto a sonido, memorística, etcétera? Y a medida, como he dicho, que va avanzando en el sistema educativo, pierde esa vitalidad y esa necesidad la educación poética. Quizás es más comercial la novela, lo dejo en el fondo. Bien, desde mi punto de vista, la poesía necesita, por parte de los docentes, y no estoy echando la culpa a los docentes, ni mucho menos, necesita una planificación específica. Como sabemos, el alumno, cuando se sienta en la silla del aula, no es un ser plano, sino que viene cargado de saberes o no saberes, de competencias, es decir, que nosotros aportamos y facilitamos un aprendizaje, pero no estamos en posesión de solucionar determinadas carencias, etc. Quiero con esto, quizá yo, porque como he dicho, formo a futuros profesores de secundaria, que a veces cargar todo el peso sobre las espaldas del formador, a veces no, desde mi perspectiva no es justo. Nosotros educamos, ayudamos, vamos guiando, ese es un poco el concepto, ¿no?, de mediador, guía, en fin, el término que queramos utilizar, pero desde el propio hogar el alumno ya viene con conocimientos, con actitudes y con aptitudes. Bien, sabemos que en los programas, como se estudia habitualmente o como se enseña la literatura, desgraciadamente es aprendiendo un listado, no sé si terminable o interminable, con fechas, nombres de autores, evidentemente, tienen que ir ligados a las fechas, obras, etc. Bueno, yo no soy ningún modelo, pero mis alumnos jamás aprendieron una fecha concreta. A mí me interesaban los siglos, las épocas, los movimientos o lo que era ageneracional, que eso ya es un hito, ya es marcar algo en una época, es contextualizar. Bien, con lo cual
en ese sentido puedo resultar un poco atípica, pero me daba resultado. Bien, como he dicho inicialmente, la poesía, la educación poética, desde mi perspectiva, y luego por supuesto pueden rebatir mi opinión, debe centrarse en la creación y la reflexión. Tenemos la fortuna en este congreso de contar con creadores, con escritores, con poetas, con novelistas. Esto es importantísimo. Es decir, valorar la educación poética y ser capaz de acercarse a la inicial creación, eso ya es un avance. Por otro lado, si he hablado de que un listado interminable, es decir, el método historicista, sabemos todos, una acumulación memorística a priori no es útil. Ojo, yo no digo que no haya que memorizar algo, no se me malinterprete, pero yo parto de la importancia que tiene la reflexión. Es decir, es un género, desde mi perspectiva, como útil herramienta, porque desde esta perspectiva de la reflexión redivide momentos vitales y contribuye a transmitir pensamientos propios y ajenos. Es decir, si estamos opinando, estamos también valorando desde nuestra perspectiva vivencias, sentimientos, mediante un uso del lenguaje específicamente elaborado. Aquí ya entramos en una dimensión absolutamente formativa, que es el ornatos, es decir, el lenguaje utilizado para tales fines. Por otro lado, en la época, en este estadio madurativo de los adolescentes, es muy importante desarrollar la poesía, porque además permite estimular la capacidad de interiorizar, comunicar y desarrollar la propia creatividad de los sentimientos. En este sentido, me parece también necesario destacar, como ha hecho la profesora Remedios Sánchez en diferentes investigaciones, la importancia que tienen las redes como difusión, como transmisión de estas creaciones literarias que los alumnos o cualquier persona evidentemente interesado en el tema pues conoce y por supuesto pues forman parte de este rico mundo que no tenemos por qué cercenar a priori. Con lo cual, no sé cómo voy, profesora Remedios Sánchez, de tiempo. No oigo. Es que no está el micrófono. 5 minutos. He intentado decir. Es que yo Muchas gracias. Voy a dejar mucho en el tintero, pero bueno. Pero ahora vamos a seguir debatiendo. Es decir, si es 5 minutos la intervención y después establecemos el debate porque estáis diciendo cosas importantísimas. Muy bien. Además, como hay trabajos publicados, pues también se pueden consultar. Bueno, por tanto, podríamos decir en términos, la alfabetización poética permite crear personas activas, críticas, es decir, lectores activos y críticos. El alumno realmente siente una fascinación hacia la experimentación poética, pero eso hay que, podríamos decir, venderlo de alguna manera. Yo muchas veces, y perdonen este inciso, cuando impartía docencia también en educación primaria, les decía a los alumnos, porque yo les digo, vosotros sois fraudes lectores, si no leéis, ¿cómo vais a vender literatura? Tú quieres vender una moto, si no sabes ni cómo funciona. Es decir, entendían perfectamente la metáfora. Bueno, pues esto es otro asunto, es decir, que hay que ser leído, ser o estar leído. Bueno, por ir también concluyendo, la legislación educativa nos ampara totalmente, es decir, ya en su preámbulo, en sus principios generales, está aquilatando aspectos relacionados con la educación literaria, educación poética. El artículo 14, principios generales, que no voy a leer. Los contenidos, como sabemos, están alineados con los objetivos y con los criterios de evaluación y si los leyéramos podemos ver efectivamente que se incardinan perfectamente en esta idea, ¿no? Conocer aspectos de movimientos literarios, leer y analizar textos críticos, leer y analizar. Y dice interpretar, fíjense usted, yo no, en el punto 3, interpretar de manera crítica fragmentos u obras de literatura del siglo XX. Pues vamos a enseñarles a interpretar o vamos a tratar de enseñarles a interpretar estas lecturas. Bueno, para ir concluyendo, después de diferentes estudios incardinados en estos cotejos del currículum, he podido observar que los manuales, desde el punto de vista teórico, en cuanto al acercamiento instrumental, es decir, a partir del comentario de texto, es como los manuales permiten practicar, ¿no? El comentario. Desde el punto de vista teórico se ajustan, es decir,
se centran en, y resumo, una investigación más larga, en analizar, comparar, interpretar de manera crítica, aportar una visión personal. Pero, como sabemos, los que nos dedicamos a la enseñanza, pues el profesor, el ente que va con todo su saber o con parte de ignorancia al aula, tiene que transmitir también y tiene que darle vida a estos comentarios, estas reflexiones, estas capacidades críticas que van a estimular y que se encuentran incardinadas en lo que yo defiendo como el método de reflexión poética. Muchísimas gracias y espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias, querida profesora Martínez Ezquerro. Efectivamente, se ha ajustado al tiempo absolutamente. Nos quedan unos minutos para poder debatir de cuestiones que son clave y que todos los intervinientes han ido comentando. Hablaba el profesor Fernando Valverde de una clave que para mí resulta esencial, que son las redes de poder. Esas redes de poder que de alguna manera han venido construyendo el canon y que han venido marcando qué era lo que había que leer y qué era lo que no, lo que debía quedarse en los márgenes, parafraseando lo que decía la profesora Martínez Ezquerro en esa definición o en esa aproximación tan afortunada a uno de los manuales y tan certera. Esas redes de poder creéis los tres ponentes de la mesa, y hablamos por el mismo orden de intervención, Fernando, Genara y Aurora. Esas redes de poder siguen vigentes, y luego, ¿cuál es el papel de las mujeres escritoras dentro de esas redes de poder en la actualidad, si es que tienen alguno? Pues si seguimos el orden, estaría en primer lugar un honor compartir mesa con Genara y Aurora y con Aline Calderón en la distancia. Desde luego que siguen vigentes. Esas redes de poder son las que siguen manteniendo el canon. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Aline Calderón, de que las tradiciones no se heredan, sino que se construyen en el presente. Y efectivamente, si ya no existieran esas redes de poder, esas tradiciones no podrían estar reproduciéndose continuamente una y otra vez. Ahora bien, entiendo que existe una manera de oponerse a esas redes de poder, que es crear otras redes y entrar en confrontación. Me parece que no es la mejor idea. Es lo que trataba de explicar en mi intervención anterior. No creo que una guerra entre sexos, por llamarlo de alguna manera, dentro de la poesía, una guerra de géneros y de redes de poder, sea beneficiosa ni para las mujeres ni para los hombres. Yo quiero que mi hijo encuentre un espacio absoluto de libertad en la poesía. Creo que ese tipo de enfrentamientos entre espacios de poder es algo que siempre favorece a la oligarquía y que verdaderamente cualquier lucha que no es de clase termina siendo una lucha pequeño burguesa. Y lo que a mí me gustaría es que la poesía pudiera quedar fuera de esas redes y recuperar una pureza que queda manchada por ese comportamiento que tenemos a la hora de negociar o de llevar al mercado lo que es el hecho poético. Y por eso hablaba de Maribel Escribano, porque ella hizo de manera independiente una obra y ahora está encontrando el reconocimiento de manera tardía, pero poco a poco lo va encontrando. Ya al final de su vida empezó a ser reconocida, pero no con la intensidad que merecía. Y ahora creo que lo que nos toca es normalizar lo que siempre debió de ser normal. Y es que las mujeres y los hombres tienen iguales capacidades para el arte y para escribir poesía,
y que cada uno aporta una perspectiva diferente llena de riqueza. Y yo quiero que mi hijo tenga una perspectiva del mundo conformada en su educación sentimental, tanto por la poesía o la literatura escrita por hombres como por la escrita por mujeres. De igual manera, porque será una riqueza para su pensamiento, para su visión del mundo y para las decisiones que tengan que tomar importantes en su vida. Y con ese objetivo educativo de pensar en el futuro, pues creo que son precisamente las redes de poder, ya sean de un género o de otro, las que más daño siguen haciendo a que podamos construir en igualdad y sin pensar en género. Gracias, Fernando. Genara, ¿cómo lo percibes tú? Evidentemente aquí no hay guerra de sexo. ¿Cómo en la poesía va a haber una guerra de sexo si a nivel social en 48 horas 4 mujeres son asesinadas y no se declara el estado de alerta? No hay nada más pacifista que una mujer que no ha pensado ni siquiera sobre la guerra y paz. Hay algo hormonalmente, hay algo biológicamente que hace que las cifras nos digan a nivel global la muerte en todos los casos, por todas las circunstancias, en un 96% las cometen hombres y en el resto mujeres. Yo creo que esas redes de poder, porque están controladas por hombres, hacen daño a las mujeres poetas. De hecho, yo traía aquí un ejemplo muy significativo de mujeres poetas, que la doctora Sánchez seguro que conoce esta antología, Voz Vértebra, la antología de poesía futura, que apareció en el 17, y para decir, no queremos pasar a la historia, no queremos que nuestros nombres aparezcan en los periódicos. Nosotras somos mujeres con un gran sentido lúdico y vamos a colgar nuestra antología en YouTube, donde cualquiera entra a YouTube, va y nos lee si nos quiere leer, gratis. Y repito, quizá quienes están muy cerca de ella saben cuál es su nombre real, pero ellas se inventaron una ficción colectiva según la cual dentro de 150 años, con vida imaginaria, que es lo que escribirán las mujeres. En realidad, lo que ellas escriben en su antología, lo que les preocupa en el 17. Porque el autor no ha muerto. Es decir, puedes utilizar un nombre exótico para que no te identifiquen, pero el autor, morir, no ha muerto. Ellas llevan a cabo la labor antológica, la labor en el prólogo de difusión y tal, y hay que decir que para mayor tristeza, al menos la mía, únicamente un crítico, Jaume Pont, se hace eco de esta antología con un gran rigor. En principio dice, vive Dios, la vanguardia. Hay mujeres en este país que no han olvidado la vanguardia. He leído tantas antologías con poesía figurativa que estaba deseando leer un verso surrealista. Realmente, siendo hombre crítico, entiende. Hay que introducir elementos divergentes en la manera de escribir, en la manera de darse a conocer. Ojo con las editoriales. La persona que nos está coordinando publicó en Zenda, en fin, un artículo sobre las editoriales y ese tema lo conoce usted muy bien. Hay, lógicamente, que cargarse todas las restricciones canónicas y todas las restricciones hermenéuticas. Aurora hablaba del interpretar. Claro, interpretar es importante. En nuestro país la hermenéutica ha tenido en el ámbito teórico-literario poca presencia, no así en Francia, pero es que algunas interpretaciones que se producen en críticos dejan muchísimo que desear. Quiero decir, porque
no pueden interpretar más que desde los prejuicios heredados de la tradición. Se citaba a Ana Rossetti, que quizás para mí fue una gran pionera. Yo recuerdo que cuando Ana Rossetti empezó el primer libro, yo estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de Granada, cuando un profesor, sin decir nombre, dice que en la Urbano de San Juan de Dios están vendiendo una cosa que llaman libros de una señora de Sevilla que se cree poeta. Y ¡ay, Dios mío, qué vergüenza! Entonces yo ya así a todos los compañeros, Era Ana Rossetti, por la tarde fui y me compré el libro. Y entonces ya ha pasado mucho tiempo. Hoy nadie cuestiona a Ana, pero lo que a mí me causó un shock tremendo es que a estos señores les causara vergüenza ajena, cuando la poesía de Ana está muy bien escrita, con una densidad cultural tremenda. Yo decía, así desde mi irreverencia de alumna, como alumna siempre fui muy irreverente, es posible que hasta grosera, pero ¿usted entiende lo que dice? Porque claro, daba la casualidad de que aquel profesor no leía a Guillermo Carnero por culturalista, pero decía el nombre de Guillermo Carnero y sentía vergüenza ajena de Ana, que también tiene, en fin, una densidad cultural tremenda. Que haya mujeres que busquen crear su editorial, incluso se busquen un espacio en internet para subir su poesía, que busquen un nombre ficticio y digan, lo que me importa es la poesía. A ver, yo me imagino que vivirán, como la mayor parte de poetas, de otra cosa, pero yo no quiero que mi nombre salga siendo fruto de bla, 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 cotilleo de no sé qué, de fulanito que es muy importante en el ABC, de meganito que es muy importante en La Razón, etc. Porque, como decía alguien, no sé quién, los críticos que dominan esa crítica inmediata en periódicos, hay una generación muy pasada, digámoslo así, muy pasada, con unas ideas poéticas y literarias que no son ya del siglo XX ni del XIX, no sé de qué época. Y esos prejuicios, evidentemente, los pagan las mujeres escritoras. No te oigo. Muchísimas gracias, Genara. Aurora, ¿cómo lo percibes? Yo desde mi perspectiva educativa, es decir, la manifestación en educación es que el currículo no es inocente, de alguna manera estoy diciendo lo mismo, ¿no? Y efectivamente hay soterrada ideología, de hecho lo estamos viendo también en la LOMLOE. Por otro lado, a esto se suma también que nuestro sistema educativo está anclado desde, o sea, está bebiendo de las fuentes, no sé si putrefactas o no, del siglo XIX, es decir, que ha habido poco, es inmovilista. Lo que yo quiero con esto decir es que estoy de acuerdo, por supuesto, con todo lo que se ha comentado, entiendo que lo mío es complementario y más vinculado al ámbito de la formación. Necesitaríamos especialistas, pero especialistas técnicos, es decir, conocedores, que no fueran, no sé, apolíticos, que no tuvieran intereses de este tipo, ¿no? Sino que cuando en el sistema educativo se valoren efectivamente estos talentos, son talentos. Y esto es lo fundamental. Y hasta que esto no quede claro, es decir, las leyes educativas no se estudien, no se planteen con equipos de trabajo técnicos descargados de ideología y cargados de conocimiento, ya me estáis entendiendo todos, no vamos a ganar mucho en este sentido, porque vamos a ver que hay muchos aspectos que se van cercenando por una cuestión o por otra, y si no, dadle tiempo al tiempo y vamos a ver lo que nos viene a continuación, que está ya en camino, aunque no hay libros de texto, se están imprimiendo a todo correr, no sabemos lo que hay, lo que va a ver la luz, pero esto al final
es lo que nos está ocurriendo desde, he dicho, principios del XIX, pero desgraciadamente todo el siglo XX, que estamos ya casi en el primer cuarto del siglo XXI. Yo creo que habría que reflexionar sobre este tema capital para efectivamente cambiar estas bases, que es de lo que se está hablando posteriormente en la universidad, en fin, en el mundo, ¿no? Nuestro imaginario que está alimentado con estas bases educativas o en contra de las bases educativas, ya nos estamos entendiendo, pero es nuestro imaginario. Bueno, por mi parte ya he acabado. En la línea de lo que decís, bueno, yo normalmente el moderador no se posiciona, pero en este caso sí lo quiero hacer siguiendo lo que decía Ali Calderón de la importancia de dinamitar nuestra comprensión de la historia, porque es obligado pensar la historia desde otro sitio, rescatar el pasado porque nos jugamos el futuro. Desde ese posicionamiento es obligatorio construir ese canon que tendrá que verse modificado progresivamente, pero la cuestión es, o mi pregunta a vosotros para cerrar es, evidentemente tiene que existir un canon, sin una estructura que nos permitan meter en compartimentos estancos, porque eso es lo que hacemos los críticos, meter en compartimentos estancos las cuestiones de la literatura. No se puede trabajar desde el punto de vista, por ejemplo, del canon escolar, ¿no? Es decir, la cuestión está ahora mismo en cómo deconstruimos los compartimentos estancos tal y como están para reconstruirlos de otra manera, incorporando a aquellas autoras que por calidad y por mérito tienen el mismo talento que sus coetáneos generacionales, sin ponerlas al margen, como indicaba Aurora Martínez Ezquerro. ¿Vosotros creéis que eso tiene viso de poder desarrollarse a corto plazo? ¿O vamos a tener que ser desde proyectos como La Olvidada, donde hay una aplicación didáctica abierta a todos los docentes y con la complicidad de los docentes quienes hagamos esta tarea que tendría que venir hecha, como bien habéis dicho, desde la normativa, perdón, desde las estructuras estatales, puesto que la normativa ya lo contempla? Yo veo muy difícil que a corto plazo se pueda lograr, de ahí la importancia de un proyecto como este. Creo que uno de los motivos por los que es muy difícil lograrlo a corto plazo es que el canon ha estado vigente durante muchísimo tiempo y de alguna forma los autores que forman parte del canon es muy difícil sacarlo para incorporar a mujeres que incluso hicieron más méritos que ellos. Es decir, sería necesario más espacio y los planes de estudio lo que están haciendo es reducirnos el espacio. Cada vez tenemos menos espacio en los currículums para poder enseñar literatura. Con una reducción de espacio y sin la posibilidad de sacar autores, hombres, por la resistencia que todavía existe por parte de la crítica más tradicional y casposa, me parece, soy pesimista, bueno, soy pesimista por naturaleza en casi todo, pero en esto en concreto me parece que a corto plazo es muy complicado. Bueno, yo pienso como Fernando y dentro de mi pesimismo digo, cuando en España se publicó el libro de Bloom, maldito libro de Bloom, que yo odio mucho, porque no te puedes meter con la crítica literaria feminista, porque las mujeres que se han creído que cachondeo es este, o por la manera de tratar la literatura escrita en español. No solamente insulta la literatura de la península ibérica, sino de toda Hispanoamérica. Si nos descuidamos, el Quijote no existe como libro fundamental. Yo creo que una acción que hay que llevar a cabo, que requiere tiempo, por eso no creo que pueda ser a corto plazo, pero puede ser. Es decir, aquellos que estamos en enseñanza universitaria, tenemos alumnos, tenemos doctorandos. Y evidentemente que las nuevas generaciones, con mucho tiempo por delante, con trabajos que requieren 4 años. En mi universidad son 4 años, yo supongo que en el resto de las universidades españolas 4, que a veces
quizá de manera intencionada hay docentes hombres que dicen, jo, esto del canon es que hubo un poeta en tu pueblo en el siglo XIX. No se ha publicado nada de él, pero a ver, busca tú a la familia que te dé tal y tal, y vas a tener ventaja porque no hay ninguna bibliografía sobre él. Mira, coge, recoges la obra, no sé qué, le pones una introducción y aquí, de los 4 años para la tesis, ya te están sobrando 3 y medio. Eso es una manera perversa de entender el canon, porque evidentemente con lo de cambiar el canon no es recoja usted algo que no tiene valor literario, pero que lo va a convertir en doctor. Y esto se hace muchísimo en la Universidad Española y a mí me enfurece. Mientras que haya hombres, que también hay hombres olvidados, que yo he reivindicado, quiero decir, por circunstancias a veces muy traumáticas, como una guerra, quiero decir, cuando un escritor se tiene que ir de su país, de aquí para allá, etcétera, pues es posible que parte de su obra se quede, porque tiene que sobrevivir, es decir, y sobrevivir a veces, pues, ¿por qué Federico murió y Cernuda no? Porque Cernuda, cuando iba a cruzar la frontera para entrar en España, le dijeron, han matado a Federico, y con su conferencia de Gran Bretaña no entró en España. Se volvió y de ahí saltó a Estados Unidos, en donde su vida económicamente fue muy satisfactoria, pero emocionalmente menos. Quiero decir, debemos tener primero una idea muy clara de canon. Porque a mí, repito, que las historias literarias que yo ya no uso, a mí me hicieron aprender todas las historias literarias, ya no. Que una historia literaria tenga esto o tenga esto porque hayan metido cientos y millones de nombres, si la gente no es buena no me interesa nada. ¿Y qué es ser bueno? Bueno, seamos medianamente sensatos y digamos algo que de manera incuestionable tenga un grado de calidad, que no sea bazofia, vamos. Por eso digo que el canon es un término tan escurridizo como el mismo señor Bloch. Porque, ya digo, dejó tantas cosas fuera que bueno, y ahora nosotros reivindicamos, pero con el nombre canon no hay que pillarse los dedos jamás. A mí me interesa todos los que están fuera del canon, sean hombres o mujeres, pero que tengan una calidad mínima. No sé si he contestado, profesora Sánchez, a la pregunta. Sí, pero que una precisión, que el canon estaba antes de Bloom, es decir, mucho antes de Bloom, sí. y lleva perpetuándose siglos y siglos en la literatura. Eso es, pero que el libro de Bloom empeoró las cosas, en concreto para las mujeres, y también para la literatura escrita en español, porque yo misma, a partir de tal, me puse de inmediato. De hecho, ¿por qué las críticas positivas del libro de Bloom vienen de señores que odiaban la literatura escrita por mujeres? No, evidentemente, ahí está todo lo que él llama la escuela de resentimiento. Aurora, por favor. Estoy de acuerdo con que el concepto de canon efectivamente es lábil. A partir de aquí, ¿cuáles son, dónde está la calidad de los gustos? Es decir, que el quid de la cuestión efectivamente es este. No he respondido, pero sí que es cierto, relacionándolo también con la educación, que hay un inmovilismo en el sentido de que pesa la tradición, como sabemos, y por otro lado observo que hay una brecha entre esa tradición, que es la que realmente no se quiere cambiar, no se cuestiona, que quizá el canon también sea lo que estamos valorando, cuestionar esa tradición y dar paso a qué. Es decir, ¿a qué damos paso? Efectivamente, calidad. Esta es la pregunta, que por supuesto es nodular, está clarísimo. Pues aprovechando estas claves con las que se inicia el Congreso, va a ser muy interesante. Bueno, yo creo que puede resultar interesante el diálogo que vamos a mantener entre todos, porque desde este punto de partida en el que vosotros construís vuestro discurso, el mío va en esa misma línea tratando de dinamitar
y de poner nombre a muchas cuestiones que hasta el momento se han silenciado, pero eso será el miércoles. Ahora lo que toca es hacer el descanso para la comida y dar las gracias a todas las personas que se han ido sumando, incorporándose a lo largo de la mañana. Nos veremos esta tarde a las 5 de la tarde y será un placer seguir charlando con todos y con todas y establecer y fortalecer este debate. Muchísimas gracias a todos y a todas y nos veremos por la tarde. Gracias. Gracias, besitos para todos. Un placer. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Adiós.